Les agradecemos su puntualidad. Decíamos que justamente la sesión pasada estuvimos hablando de algunas de las corrientes epistemológicas. Apenas comenzamos esta ruta para hablar justamente sobre la epistemología. Entonces, recuerdo que estuvimos hablando de diferentes concepciones epistemológicas. Hablamos del empirismo, del racionalismo, tratamos de definir un poco aquella noción de realismo, idealismo. Entonces, si ustedes me permiten, me gustaría continuar esta discusión, esta conversación, pero comentamos justamente la sesión pasada que dejaríamos la oportunidad, que daríamos la voz para que más personas pudieran participar, para que más personas pudieran ir presentando, ir abundando en los diversos autores que estuvimos citando. Entonces, no sé si a alguien le gustaría utilizar su presentación. Creo que dejamos esto, ¿verdad? Una pequeña presentación. Si a alguien le gustaría comenzar para hablar, para tener justamente esta discusión interesante. Maestro Edson. Bueno, si no hay sí, si no hay objeción, bueno, no sé, me permitiría. Bienvenida, maestra Claudia, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, profesor Edson, entonces. Será un gusto escucharlo. Mucho gusto. Gracias. No soy muy para el tema, pero bueno, voy a tratar de que se vea en pantalla. Muy bien. Sí, sí se alcanza. Ya se ve la presentación. A ver, nada más, déjenme. Va a ser la primera. ¿Ah? Creo que es aquí. Si no, déjenme, permítame un segundo. Un segundo. Claro que sí, maestro. Yo creo que va a ser más fácil por este medio, porque ahí como que no lo entiendo muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. No sé si se alcance a ver ahí. Sí, sí se logra ver, maestro. Ok, bueno, pues entonces a mí me tocó exponer el tema del racionalismo y sus principales representantes. Yo aquí lo puse que es la corriente filosófica que define el poder, ¿verdad? El poder de la razón como como fuente de conocimiento. Ok. Dice que la palabra racionalismo proviene del latín ratio, que significa razón, ¿verdad? Y que se refiere a la capacidad humana de pensar, de reflexionar, de preguntarse, ¿verdad? De un por qué.
Esto con la intención de formar un razonamiento lógico y ordenado para mí, ¿verdad? Y llegar a una conclusión que esto se asemeja mucho a lo que es el método deductivo, ¿verdad? Si no estoy mal, es de lo general a lo particular. Creo que sí es, no sé, corríjame, profe, si es así. muy bien, Sí. maestro, adelante. Sí, adelante, claro. Y que se busca establecer relaciones entre diversos conceptos con el fin de comprender al mundo, ¿verdad? Ellos decían que realmente la razón era lo que daba, surgía el conocimiento, que no solamente tenía que haber un porqué de las, que eso fue lo contrario a lo del idealismo, ¿verdad? Es en directa oposición al pensamiento empirista, el cual se basa en experiencia percibida a través de los sentidos para comprender al mundo. Había, yo me imagino, lo que leí, explicación, ¿verdad? Para los racionalistas, los sentidos no eran una fuente válida de conocimiento, ya que podían ser posibles de ser engañados. También nos cuentan que todos ellos lucharon contra la concepción religiosa dogmática, que esa fue una razón poderosa por lo que se retiraron de esa corriente. Ellos realmente no se separaron tanto de un Dios, porque ellos sí creían que todas las cosas eran creadas por un Dios, que había un ser supremo, lo llamaban una sustancia, una esencia, pero que estaba, que esa sustancia, ese Dios, cosas, pero que los dejaba como actuar o el pensar para preguntarse del por qué, ¿verdad? Del por qué se hacían las cosas. También nos dice, los racionalistas veían el ideal de la ciencia en las matemáticas como un denominador de los tres principales precursores de la corriente eran matemáticos y que todo conocimiento también se tiene que basar en las matemáticas, porque decían que era una ciencia exacta, ¿verdad? Todavía no lo concebían como ciencia, sino que era el pensamiento, la razón lógica es para llegar a una conclusión las matemáticas, ¿verdad? Así lo más lo entendí. Dice que el racionalismo establece separación entre la razón y, ya no le leo, no alcanzó a ver de aquí. Ya, la razón y la experiencia sensible y las sensaciones y convierte en absoluto los conceptos. Dice que es mediante el raciocinio. Todo tiene un porqué, todo debemos de ser comprobable, todo tiene que ser comprobable y que gracias a ellos son los precursores del método científico, ¿verdad? Del saber por qué, para qué, comprobar y llegar a una conclusión, pero todo por la razón, por el pensamiento. En la otra diapositiva, su principal precursor, le pueden decir que fue el padre del racionalismo, es el René Descartes. Dice que fue un filósofo, matemático y físico francés, que es el primer racionalista moderno. Él sentó las bases para su obra El discurso del método. Disculpen, no estoy seguro, pero dejé de escuchar al profesor Edson. ¿También ustedes? Sí, ¿verdad? Y probablemente el profesor Edson ha tenido alguna dificultad de conectividad.
y se observa que su pantalla se ha congelado justamente en su presentación. Muy bien, seguramente en un momento más se va a conectar nuevamente el profesor Edson. Pero bueno, esta parte que nos está comentando el profesor es muy interesante porque probablemente esta corriente epistemológica, racionalismo, va a ser una de las corrientes que más va a influir en la concepción de la ciencia. ¿Sí? Ciertamente otras corrientes también influyen porque cuando hablamos de ciencia en realidad tendremos que hablar de manera plural. No nos referimos solamente a una ciencia, sino que hay diversos tipos de ciencia. Pero la ciencia en un sentido tradicional es una ciencia de corte racional. ¿Sí? Y el término racional en este sentido se interpreta en que para hablar de una afirmación científica, para poder discutir sobre esa afirmación científica, es necesario dar buenas razones con respecto a esta afirmación científica. Y entonces, al dar buenas razones, aparece de forma natural este proceso de deducción al que hacía referencia el profesor Edson. Un proceso de deducción que siendo un poco más cuidadosos en la terminología, porque a veces simplemente se puede generalizar, decir que va de lo general a lo particular, pero me gustaría ser un poquito más específico, diciendo que la base justamente de la deducción consiste en identificar que una determinada afirmación es consecuencia lógica de un conjunto de proposiciones dadas. Y esto solamente es posible si esa proposición es una implicación, es decir, es una condición necesaria y suficiente para con respecto a ese primer conjunto de afirmaciones. ¿Sí? Y entonces decimos que se da esta deducción. Ahora, aun cuando la ciencia de alguna manera, digamos que hereda esta metodología, el método deductivo como principal elemento, eh, no es la única manera, desde luego, de hacer conocimiento científico. Pero ya está aquí con nosotros el maestro Edson, que le agradezco mucho, maestro. Así es el Internet a veces, se ha ido un poquito. Pero si usted gusta, maestro Edson, le dejamos nuevamente la palabra, con mucho gusto. La verdad es que no sé, gracias, profe, no sé dónde me quedé. Yo estaba hablando, según de mi presentación, pero la verdad es que no sé dónde me quedé. Yo me di cuenta, básicamente, al menos yo podría comentarle que estuve escuchando casi todo su discurso, con excepción del último minuto y medio, donde se paraliza un poquito la imagen y usted particularmente nos empezaba a hablar justamente del papel que juega la racionalidad justamente en esta epistemología. Eh, entonces, si no estoy equivocado, esto debe de ir después de la lámina donde aparece Descartes. Entonces, adelante si usted gusta retomar, con toda confianza. Gracias, profesor. Déjeme, la verdad es que mm, como no estoy o sea, sí, según estoy yo con internet, pero no. Si quiere, profe, pasamos con otro compañero y enseguida termino, por favor, mientras me da oportunidad aquí de ver cómo arreglo esta situación. Si fuera tan amable, Claro que profe. sí,
Claro que sí, con mucho gusto, no se preocupe, maestro. ¿A quién le gustaría continuar la presentación? Después vamos a terminar algunas conclusiones sobre racionalismo. Maestro Esteban, ¿le gustaría a usted? No hay ningún orden, ¿verdad? No, no necesariamente tenemos un orden específico, porque son corrientes muy diferentes. Ok, entonces. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Ahí puede visualizar. Sí, muy bien, ya se puede visualizar, maestro. Muchas gracias. Ok, lo que me corresponde presentar es algo muy concreto, o lo hice muy concreto. Bueno, el título es Corrientes Epistemológicas y específicamente es el idealismo. Primero, ¿qué es el idealismo? Yo encuentro entonces que el idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad está fundamentalmente relacionada con la mente y las ideas. En otras palabras, sostienen que las ideas son el fundamento del ser y del conocimiento, afirmando que la realidad está construida a partir de la mente y no exclusivamente de la materia. El idealismo se distingue por las siguientes características. Primero, la primacía de las ideas. ¿A qué se refiere? Pues dice que las ideas son la base del ser y del conocimiento. Esto implica que la realidad material no puede existir sin que una mente la perciba. Otra característica es que es la realidad mental. Lo que considera real o lo que se considera real es un constructo de la mente. Por parte de la característica de subjetividad, enfatiza el papel del sujeto en la construcción del conocimiento, haciendo referencia a que cada individuo interpreta la realidad a través de su propia experiencia y conciencia. Y finalmente la característica número 4, que se refiere a la existencia de ideas independientes, donde nos dice que las ideas pueden existir independientemente de la percepción humana. A eso se refiere un tipo o una escuela del idealismo que se refiere al idealismo objetivo, mientras que otras sostienen que solo existen en la mente, haciendo referencia al idealismo subjetivo. Aquí simplifiqué idealismos. Entre estos están o resaltan 5. El primero es el idealismo platónico, el cual propone que el verdadero conocimiento proviene del entendimiento de un mundo de ideas perfectas, en contraposición a la realidad física, que es vista como una mera sombra o copia de estas ideas. El representante del idealismo platónico, pues, es Platón. Por otra parte, tenemos al idealismo objetivo. Este propone una visión en la que las ideas son fundamentales y existen independientemente del individuo, permitiendo un acceso al conocimiento a través de la experiencia y la razón. Los representantes de este idealismo objetivo fue Royce, Sanders, Peirce. También tenemos al idealismo subjetivo. Este enfatiza la primacía de la mente en la construcción de la realidad, rechazando la existencia de un mundo objetivo, independiente y sugiriendo que todo conocimiento es mediado por las experiencias individuales. Los representantes de esta escuela o de este idealismo subjetivo está René Descartes,
George Berkeley, Immanuel Kant, entre otros. También tenemos el idealismo trascendental. Este plantea que nuestro conocimiento del mundo está mediado por las estructuras mentales del sujeto, limitando así nuestra comprensión a lo que podemos experimentar a través de nuestras percepciones. El representante de este tipo de idealismo es Immanuel Kant. Y finalmente tenemos el idealismo absoluto, representado por Hegel, el cual propone una visión del mundo en la que el pensamiento y la realidad son inseparables, desarrollándose a través de un proceso dialéctico que busca alcanzar un conocimiento total y absoluto de la existencia. Manera de conclusión, pude escribir lo siguiente. Las corrientes epistemológicas son origen y validez del conocimiento. En el caso específico del idealismo, este se caracteriza por la primacía de las ideas, la realidad mental, la subjetividad y la existencia de las ideas independientes. De aquí puede mencionarse que esta corriente da prioridad a las ideas, donde lo que entendemos como realidad solo es resultado de un proceso constructivo de la mente. Realidad que, según Platón, es una copia imperfecta del mundo exterior. Por otra parte, Hegel y Leibniz sostienen que las ideas existen independientemente de quien las percibe. Por lo tanto, el sujeto se apropia del conocimiento al acceder a estas ideas. Desde el punto de vista de Berkeley y Descartes, quienes sostienen que las ideas solo existen en la mente del sujeto y por lo tanto, si un sujeto entendiéndose a este como un sujeto capaz de experimentar y reflexionar, no puede existir la realidad. Representantes de estas corrientes epistemológicas coinciden que el conocimiento es producto de la percepción, que no es más que la actividad cognitiva relacionada con la detección inicial de estímulos sensoriales, su interpretación o análisis, que finalmente dará un significado, y la respuesta, que es la acción o reacción con base en la interpretación realizada en la etapa que precede. Finalmente, en cuanto se han mencionado algunas variantes o tipos de idealismo, epistemológicamente considero que existe un principio común sostenido por Kant. Lo que no puede ser experimentado sensiblemente es incognoscible. Aquí tengo algunas fuentes de consulta y, como mencioné, es algo concreto. Muchas gracias, maestro Esteban. Muy, muy interesante esta parte del idealismo, porque vamos a ver que la construcción, muchísimas gracias, maestro Esteban, conocimiento humano, en muchas ocasiones toma elementos de una corriente y de otra. Todos, de alguna manera, tenemos cierta perspectiva idealista de la realidad, ¿sí? La realidad es una, pero en muchas ocasiones, cuando la maestra Claudia está pensando en el futuro, terminaré el doctorado en 2 años, tendré una nueva categoría en mi trabajo, recibiré tal reconocimiento, compraré una casa, eh, eh, me dijo, siempre olvido el nombre, ¿es Balacar? No. Bacalar. En Bacalar. Creo que es en Bacalar donde está el agua azul, así muy bonito, muy fotogénico, ¿verdad? Sí. Pero es una Compraré laguna una de 7 casa. colores. Tienen una laguna de 7 colores. Muy bien. Compraré una casa cerca de la laguna para ir a la laguna todas las tardes. Es decir, toda esta perspectiva tiene un poco de idealismo, ¿sí? Porque estamos asumiendo un poco la idea de que la realidad será como nosotros esperamos que la realidad sea.
un poco como las ideas, es decir, que la realidad se acopla a las ideas que tenemos. Ahora, en la ciencia, el idealismo aparece de manera natural. Quienes imparten filosofía, quienes imparten matemáticas, quienes imparten ética, trabajan con objetos de conocimiento sumamente abstractos. Inclusive, objetos de conocimiento que en algunos debates filosóficos, algunos filósofos existen. Es decir, el concepto de un cuadrado como una figura geométrica es un concepto abstracto, es un concepto, es un objeto matemático idealista, porque el cuadrado no existe físicamente. Inclusive, si alguien hace un cuadrado, ese objeto, si es un cuadrado, desde una perspectiva abstracta, pero podría ser otra cosa desde otra perspectiva. ¿Sí? Lo mismo ocurre en la ética. Si alguien habla del bien y del mal, nuevamente en la ética y en la filosofía entra en un concepto muy abstracto. ¿Sí? Entonces hay campos de conocimiento que inclusive se quedan en el trabajo de las ideas. ¿Sí? Y desde luego el idealismo es una corriente muy interesante. Ahora, una perspectiva idealista es aquella que asume, que de hecho en la ciencia permea de manera importante, aquella que asume la noción de modelo. Esto no lo hemos comentado todavía, pero la ciencia crea modelos. De hecho, a través de modelos conocemos la realidad. Y esos modelos no son la realidad misma, pero son objetos que nos permiten comprender la realidad parcialmente. Y curiosamente, lo interesante es cuando estos modelos teóricos, cuando estos modelos idealistas, si los queremos llamar así, coinciden perfectamente con lo que pasa en los fenómenos, como lo que ocurre en la física, en la biología, en la economía, en la química. Ahí es cuando la ciencia probablemente muestra, no quiero utilizar la palabra poder, pero sí su gran capacidad para inclusive poder predecir hechos que surgen de un modelo de la realidad y que finalmente ocurren en la realidad. ¿Sí? Muchísimas gracias por su trabajo, maestro Esteban, una exposición muy, muy interesante. Y bueno, vamos a dar espacio para seguir escuchando a nuestros demás compañeros. Maestra Claudia, justamente, ¿le gustaría continuar a usted? Creo que tiene su audio apagado, disculpe. Voy. Ok. Permitir compartir pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Pantalla. No, aún no se comparte. Será, es que, bueno, a ver, ¿cómo no me va a dejar permitir? Presentar ahora. ¿Ya se ve? No, no sé qué No, hice. aún no. A ver, ahí voy. A ver, permíteme un momento. Necesitamos otra pandemia. Ya compartimos la pantalla. Necesitamos otra pandemia para que yo me acuerde. No, por favor, no, maestra. No. ¿Ya se ve? Ya se ve, ya se ve. Ahora Ok. solamente falta abrir el archivo que nos va a compartir. Ya está. ¿No se ve? El archivo no. Debe de darle tal vez presentar pantalla completa en su archivo. A ver, permíteme guardar. Voy a cerrar acá. Guardar. Empezar. A ver, ya cerré esa presentación. Si comparte la pantalla con vez de ventana, puede que se produzca, me dice. ¿Por qué no me deja?
puede intentarlo, no se preocupe, puede dejar de presentar y A ver, voy a volver empezar otra vez. a intentar a presentar, claro. A ver, permitir compartir pantalla. Ya le puse permitir compartir pantalla. Compartir esa pantalla. ¿Sí se ve? Ya se ve. Ya se ve, ahora sí. Ajá. Ahora, perfecto, ya se ve que está abriendo su archivo. ¿Se ve? Ahí está su archivo y ahora puede darle la opción de compartir. Exactamente, ya está. Ahí Se ve. está. Bueno, Muy bien. ahí voy. Adelante, adelante. Bueno, Muy bien. bueno, lo que voy a exponer es acerca del realismo filosófico. Realmente hablábamos de las teorías epistemológicas. Cuando estuve haciendo la revisión me hablaba del realismo que empieza, bueno, el realismo es la corriente artística y literaria, perdón, que surge en Francia a mediados del siglo XIX, aunque antes de esa fecha ya existían representaciones de la realidad y la vida. No fue hasta ese momento que se optó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Como bien mencionaba hace un momento, primero hablábamos del idealismo, de lo que suponíamos que teníamos en la mente. Por ejemplo, de lo que nos imaginábamos que era algo, ¿no? Cómo lo describíamos. Ellos hablaban por ejemplo, una flor, según la interpretación, tenían una manera de representar esa flor, pero lo que habla realismo es cómo es realmente ese conocimiento. Es un conocimiento objetivo que tiene que ser universal, tiene que ser fundamentado. Nos mencionaban en la revisión que se hace, es que a partir de esta corriente de esa corriente epistemológica, es como nos empezamos a dar cuenta que existe en esa época lo que es el proletariado y cómo se describe lo que era la pobreza y lo que estaba sucediendo en la realidad en ese momento, en el siglo XIX en Francia. Dice que sus principales representantes fueron Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Russell, Bunge, entre otros. Una de las principales características de este realismo es que toma como objeto de estudio la realidad más próxima y conocida, según el filósofo que nos mencionan. Es la corriente filosófica que se plantea cuestiones relativas a qué es la existencia y cómo ésta es percibida por el ser humano. La filosofía moderna nos manifiesta objetos percibidos a través de los sentidos, como por ejemplo, qué es una mesa, qué es una silla, pero no da nada más lo que estamos visualizando o lo que nos imaginamos como mesa o como silla. Si yo les digo, ¿qué es una mesa? Ustedes pueden decir un objeto de madera de cuatro patas, pero tenemos que en lo que es el realismo tener una definición concreta de qué es una mesa. Pues es un objeto que tiene, pues sí, que tiene para contener cosas, que sostiene cosas, ¿no? Una silla. ¿Cuál es la esencia realmente de ese conocimiento? Poseen una existencia independiente de lo propio, que no nada más es lo que percibimos, sino una definición concreta. Bueno, ya les había mencionado cuáles son los autores principales. El realismo platónico. El realismo platónico sostiene que las ideas existen sobre sí mismas en otra dimensión de la realidad. Un hombre común como cama se refiere a la naturaleza ideal del objeto, sugerida por su definición, y esa naturaleza ideal tiene una existencia metafísica independiente de los objetos particulares de esa clase. Es decir, tiene un concepto fijo que es, en este caso, lo que es una cama, a lo que nosotros podemos imaginar que es una cama. O sea, hay camas de diferentes formas, ¿no? Pero hay una definición específica para este concepto. El realismo aristotélico es un realismo natural. Habla del conocimiento para ese sistema, se puede entender como una reproducción de la realidad. Para Aristóteles, la inteligencia del hombre está dotada de una capacidad grande de llegar hasta las cosas y obtener de ellas los contenidos del conocimiento. De este modo, dice Aristóteles, que en toda sustancia, por ejemplo, un árbol, hay un acto que es el árbol, pero de ese árbol también pueden sacarse otro tipo de objetos, ¿no? En este caso, una mesa, algo de madera. Así lo menciona Aristóteles, la definición de realismo. Santo Tomás de Aquino
empeñado en descubrir el orden, porque es propio de la sabiduría ordenar y conocer el orden, arranca de los seres para modelar realística y realmente sobre ellos las formas, funciones, clases del conocimiento. El realismo geneozoológico tomista para la existencia de la realidad. Aquí voy a hacer una pausa porque habla de dos tipos de realismos, del realismo ontológico y del realismo geneozoológico. Por lo que yo estuve revisando, me dice que lo ontológico hace una reflexión acerca de lo esencial de la existencia de las cosas. Es decir, busca lo objetivo, lo necesario, lo universal y lo fundamental de cada situación. Tiene que ver más con el conocimiento, con los conocimientos que tienen que ver con la física, con la matemática. Por ejemplo, yo voy a decir cómo puedo referirme a un triángulo. O sea, ¿qué características tiene un triángulo en particular para que yo pueda decir, estoy hablando de la figura geométrica de un triángulo? Muchos podrían decir, es una figura de 3 lados. Podríamos hablar que es una figura que tiene 3 ángulos. Estos pueden ser variados en su dimensión, pero la suma de estos tienen que ser 180 grados. O sea, hablar de cuestiones particulares en lo que refiere a lo ontológico. Cuando hablamos de lo gnoseológico, estamos haciendo referencia a un conocimiento verdadero a priori. Un ejemplo podríamos decir que ningún soltero es casado. O podríamos decir un ejemplo, en el caso de Bacalar, que la laguna tiene 7 colores. ¿Por qué? Porque conocemos los colores y conocemos la tonalidad que son los colores azules, ¿no? Según sus profundidades son los colores. Este conocimiento de la realidad tiene que ver más con aquello que está compuesto de la cuestión de la naturaleza y de un conocimiento general, más que científico, más que, podríamos decir, más que... ¿cómo podríamos llamarle a lo que es la matemática y a lo que es la física más abstracta? Eso es lo que entendí por el realismo que menciona Santo Tomás de Aquino. El realismo de Russell denominó su teoría de realismo analítico o atomismo lógico. Se basa en el principio de la independencia de los objetos respecto al conocimiento o a la experiencia, de tal forma que se evita una regresión infinita de lo que es idealista, de lo que es algo idealista. O sea, tenemos que hacer un análisis, como bien mencionamos, tiene que ser algo fundamentado, o sea, se basa siempre en esas 4 características que había mencionado anteriormente, que es el objetivo, que tiene que ser necesario, universal y fundamentado. Y el realismo según Bunge, que tiene que ver con un realismo más científico, algo más comprobado, que tiene que tener las características que son lo ontológico, lo geneozoológico, lo semántico, lo metodológico, lo axiológico, o sea, lo que es así, sin comprobarse, moral y praxeológico. Defiende que el mundo existe independientemente de la mente humana y que el conocimiento científico, aunque incompleto e indirecto, puede aproximarse a la verdad objetiva de la realidad. A este tipo de realismo, lo que prima es la importancia de la ciencia para alcanzar el conocimiento. Así, la ciencia se tiene que encargar de describir la realidad que existe como algo independiente de las observaciones de cada individuo. Bueno, es lo que les había mencionado y son mis referencias. Eso es lo que hice de investigación correspondiente al realismo. Muy bien, maestra Claudia. Pero sí tengo duda, bueno, sí me causa duda la cuestión, bueno, la ontológica y lo geneozoológico. Porque Claro. al final de cuentas, pues hablamos de una realidad, ¿no? Y al final de cuentas tenemos que comprobarla como tal, como dicen, si yo hablo de una realidad, o sea, tengo que definir, no puedo decir, sí tiene que ser una definición universal. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, donde yo lo pueda, en cualquier parte del mundo. Que bien, utilicemos diferentes métodos para hacer esa suma, pero siempre nos va a dar ese mismo resultado.
sea, tiene que ser comprobado. Como bien Claro. decía el maestro hace un momento, vamos a partir de un conocimiento inductivo. Vamos a tener, por ejemplo, cuestiones axiológicas, cosas que vamos a tomar como ciertas para llegar a ese conocimiento de la realidad. Así lo estoy interpretando lo que es el realismo. Más que nada, porque se hablaban de definir la realidad como, por ejemplo, definir qué es la pobreza, según las características en ese momento histórico. Pero si hablamos del conocimiento, que pues es realmente lo que nos interesa, pues tenemos que tener un conocimiento universal que tiene que ser, no sé, el blanco, sacar aquí blanco y en todas las partes del mundo es blanco, ese color, ¿no? La ausencia del color. O la combinación de los colores, no sé, pero es eso, más o menos. Muchas gracias, maestra Claudia. Muy interesante, muy interesante. Voy a polemizar tu presentación. Muy poco, solamente Okay. como una reflexión. Sí. Hablar de la realidad es un tema complejo, es un tema complejo. Por ejemplo, para varios filósofos, Platón no es necesariamente un realista. Para algunos filósofos sí. Sí. Ahí está interesante, ¿no? ¿Por qué algunos filósofos asumen la idea del realismo platónico y hay quienes en contra de esta visión? Ok, voy a tomar la idea en contra, si me permite. ¿Okay? Y esta idea en contra es interesante porque Platón se clasifica como realista porque él cree que las ideas son reales. Ay, ahí está el conflicto, no sé si lo ven. Platón asume la idea, la afirmación de que las ideas son reales. Pero asumir que las ideas son reales es algo discutible, porque las ideas solo existen en la mente humana. ¿Sí? De tal manera que esto hace pensar que Platón era, por un lado, un opuesto a un idealista, ¿sí? Pero al mismo tiempo, asumir que la realidad está basada en las ideas es asumir el idealismo. Entonces, podemos ver cómo Platón es un personaje antiguo y polémico, ¿no? Entonces, la realidad en Platón es un tema de análisis controversial. ¿Sí? Pero bueno, yo entiendo que podríamos decir que sus ideas las puede tomar como axiomas, como que parte de eso para poder definir lo que es la cuestión real. Yo así interpreté que por eso viene a Platón en la cuestión del, que también es un autor, según lo que leí, ese realismo es realista si consideramos a la parte ideal como una parte axiomática para poder definir algo. Bueno, sí es controversial esa parte. Por un lado sí, pero no exactamente, por lo siguiente, porque el axioma, recordemos que el axioma es una verdad que es evidente. Entonces, si esa verdad contrasta con la realidad, ¿sí? Si esa realidad contrasta con la realidad, se cumple el realismo. Pero si esa verdad no contrasta, ahí es mucho más complejo. Entonces, cuando Platón, por ejemplo, asume la idea de que el verdadero mundo es el mundo de las ideas y de que nosotros nos encontramos en una etapa previa para pasar a ese mundo, ¿sí? Y entonces no es claro cuál es la realidad para Platón. Bueno, sí es claro cuál es la realidad para Platón en el sentido en que Platón dice que la realidad no es esta, la realidad es la que viene. Cuando nosotros rechazamos nuestro cuerpo y este rechazo al cuerpo y
el tener conocimiento nos va a permitir adquirir virtudes que nos van a permitir estar en el mundo de las ideas. Pero resulta que el mundo de las ideas, pues no lo conocemos. No sabemos si este mundo de las ideas existe. Entonces, bueno, en fin, es polémico, pero esta polémica lo hace interesante. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Si me permite, vamos a invitar a la maestra Itzel. Maestra Itzel, bienvenida, nos da mucho gusto que esté con nosotros para que ahora usted nos platique, maestra. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, claro. A ver si se puede compartir. Claro. Mi presentación es un poco más breve. Es más como una conclusión de lo que investigué. A ver. ¿Me dicen si se ve? Ya se ve que está compartiendo, creo que solo Sí. falta abrir el archivo. Ahí está. Sí. Ok. Bueno, pues No a sé. mí me tocó la corriente filosófica del empirismo. ¿Sí se ve, profe? Sí se ve. Creo que si pone su celular de manera horizontal, vamos a lograr ver con mayor posibilidad su Sí. documento. A ver. Exactamente. Ahora sí, perdón. ya se miraba. ¿Ya se ve? Ay, creo que ya se salió. Ajá. Ay, Ahí va, no se preocupe. ahí Ahí está. está. Ahora nada más hace falta ponerlo en horizontal. Ujú. Ya está, ¿Listo? excelente. Excelente, Ok. sí, muchas gracias. Bueno, pues a mí me tocó la corriente filosófica del empirismo. Dice que el empirismo viene de la palabra del griego, empereira, que en latín se traduce como experientia, de donde se deriva la palabra experiencia. Esta corriente surgió en el siglo XVI y entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y dice que surgió como una escuela filosófica. Esta corriente filosófica sostiene que la experiencia es la base de todo conocimiento y que la mente humana debe partir de lo percibido por los sentidos para formar ideas y conceptos. Algunas de las características de esta corriente es que se basa en la evidencia y la percepción personal. Se opone al racionalismo, que se centra en la razón y en las ideas innatas. Dice que se desarrolló principalmente en Inglaterra durante los siglos XVI y XVIII. Algunos de sus principales defensores fueron Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. Me di la tarea de investigar algunos ejemplos porque pues quería que me quedaran más claros, ¿no? Y llegué a la conclusión de que aprender el idioma materno, es decir, aprender, depende mucho de la experiencia. También dice que el aprender por ensayo y error es un ejemplo de el empirismo, ¿no? Otra cuestión son los experimentos científicos. Por ahí encontré un ciclo del empirismo, que es decir, para realizar experimentos científicos es necesario la observación, la introducción, la deducción, la prueba y la evaluación. Entonces, este es el ciclo que se utiliza en el empirismo. En conclusión, la corriente filosófica del empirismo es aprender a través de la experiencia. A diferencia de lo que han expuesto mis compañeros, esta corriente filosófica, pues como lo dice aquí, ¿no? Se aprende a través de la experiencia y
incluyen o mezclamos más lo que sentimos, lo que vemos y a la conclusión en la que llegamos. Esa es mi presentación. Muy bien, muy interesante, muy interesante. En efecto, el empirismo incluye esta visión de que el aprendizaje se da, de que la construcción del conocimiento se da a través de la experiencia. Y debo decirlo que aunque, como usted muy bien citó, aparece hace aproximadamente unos 200 o 300 años, esta manera de pensar el conocimiento ya es sumamente antigua. Desde Aristóteles, podemos asumir en Aristóteles un personaje con esta mirada empirista. Muchas gracias, maestra Itzel. Y bueno, ya está con nosotros el maestro Edson. Maestro Edson, no sé si a usted le gustaría compartirnos nuevamente lo que resta de su presentación, si la comunicación así lo permite. Sí, sí. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Ah, sí, ok. le escuchamos, maestro. Sí. Claro, Permítame, claro. déjeme a ver si ahora sí, ¿verdad? Muy bien, excelente, ya se puede ver su presentación. Ok, bueno, pues para, sintetizando, ¿verdad? Resumiendo, a mí me tocó el racionalismo, sus principales representantes, y que dicen que es una corriente filosófica que defiende el poder de la razón como fuente única del conocimiento. Que nada más era por medio de la razón, por medio del pensamiento, era como se podía llegar al conocimiento. Que, bueno, la palabra racionalismo proviene del latín ratio, que significa razón o cálculo, y que se refiere a la capacidad humana de pensar, de preguntarse, con la intención de reflexionar y de formar un razonamiento lógico, y para llegar a una conclusión, que ellos empezaron a decirlo como un método deductivo, ¿verdad? De lo general hacia lo particular. Se busca establecer relaciones entre diversos conceptos con el fin de comprender al mundo. Es una corriente directamente opositora al pensamiento empirista, ya que ellos decían que todo conocimiento se basaba en la experiencia percibida a través de los sentidos para poder comprender al mundo. Pero para los racionalistas era que los sentidos no son una fuente válida de conocimiento, ya que podían ser susceptibles a ser engañados. Todos ellos lucharon contra la concepción religiosa dogmática del mundo del feudalismo por el afianzamiento de la razón y sus derechos. Ellos ya pensaban un poquito más de que todo era de cuestión divina o de que todo era creado por algo divino, y decían que no, que había un porqué, había una razón del por qué tenía que comprender al mundo y el conocimiento, que no solamente de lo divino. Los racionalistas veían el ideal de la ciencia en las matemáticas. Ellos eran, como un denominador de ellos eran los matemáticos, que todo era una ciencia exacta y que todo tenía que llevar alguna explicación por medio de las matemáticas. La llamaban la ciencia pura, ¿verdad? Ajena a la experiencia, no dejaban nada a los sentidos, sino que todo tenía que ser comprobable. El racionalismo establece una separación entre la razón y la experiencia sensible y las sensaciones, y convierte en absoluto los conceptos. El raciocinio todo tenía que llevar un porqué y un para qué, ¿verdad? La siguiente dice que su principal precursor fue Descartes. Él le denominan o le llaman el padre del realismo. Sentó las bases del racionalismo con su obra Discurso del Método, y se le considera el principal precursor. Una de sus frases más célebres es: pienso, luego existo. Decía que todo, para llegar a un conocimiento, tenía que decirse el porqué de las cosas para decir que realmente existían, que no era solamente imaginárselas, sino que tenía que pensarlas para llevarlas a cabo y tener una comprobación de que realmente existen.
esa frase, esa frase yo la decía que era de Aristóteles, o de Platón, ¿no? Que pienso, luego existo, y resulta pues que no, que fue de Descartes. Dije, ah, caray, andaba medio fallido, pero ya dije, ah, entonces, y no, pero que sí lo dijo primero él, o sea que sí lo había dicho él, pero que no como con tantas sus letras, sino que ya fue Descartes quien lo trajo a su método, y que él fue quien le dio sentido, digamos, a la frase. Sobra puso en juego los criterios de verdad establecidos por la doctrina del pensamiento teológico filosófico medieval, donde todo pues, era creado por un Dios, y si no había una explicación lógica, era que un ser divino lo había hecho, ¿no? Y no había una forma de explicarlo, simplemente era una sustancia, una esencia, y Dios, y se acabó. Y ellos dijeron, no, es que hay una forma de construir, formar un conocimiento a través de la razón. Con la publicación de su discurso, en el método de meditación investigativa, Descartes abrió un campo completamente innovador. Dicen que no solo para la época, sino incluso para la filosofía de hoy. Hoy todavía tenemos bases en sus teorías, en sus tratados, y que gracias a él, bueno, puede ser ahorita el precursor del pensamiento o de la metodología científica, ¿verdad? De que tiene que ser observado, tiene que ser comprobable, hipótesis, conclusiones, o sea, que él formó, él puso las bases para ese método científico. Buscaba establecer una verdad absolutamente evidente a través de un sistema deductivo, sosteniendo que el pensamiento, dice que son todos los actos conscientes del espíritu, y que siempre tenemos que tener una duda para siempre llevarnos un conocimiento. Siempre tenemos que estar en una constante búsqueda o estar en una constante duda, como para seguir pensando, seguir investigando, y que si se acaba la duda, se acaba el conocimiento. Algo así te entendí, profe, ¿no? Algo así fue. Para otro pensador, otro de la época, fue Spinoza. Él tiene 3 métodos para los cuales humanos adquieren el conocimiento. Enumera que el conocimiento se adquiere mediante el razonamiento, la experiencia, la intuición. Ese sería uno que él sostenía la existencia de una sola sustancia infinita, o sea que ellos no estaban tan despegados de la concepción de un Dios, de un ser supremo, de una sustancia, de una esencia, que todo partía de ahí, pero que había formas de explicarlo, o sea, que no lo dejaban todo a la idea, sino que era una explicación del por qué sucedían las cosas. Spinoza quería que el conocimiento adecuado de las cosas se lograban a través de sus primeras causas, o sea, que tenía todo que haber un principio para de ahí llevar a cabo todo el procedimiento para buscar o para hacer el conocimiento del por qué, ¿no? Spinoza es un racionalista radical, absoluto, pues parte de la idea de que mediante la razón el ser humano es capaz de comprender la estructura racional del mundo que lo rodea. Ese es para Spinoza. Para Leibniz, científico, ese es puramente matemático. Él afirma que el pensamiento humano se encuentra inevitablemente mediado por signos. Afirmaba que no tenemos acceso a las cosas sino por medio de las ideas, y no tenemos acceso a las ideas sino por medio de los signos. Él sentó las bases para la geometría analítica, si no estoy equivocado. Él decía que todo tenía que llevar signos, todo tenía que llevar fórmulas, teoremas para poder comprender las ideas. Dice que el principio de razón suficiente, es decir, que si algo de lo que acontece en la vida le parece malo al ser humano, es simplemente el por qué desconoce las causas que provocaron tal acontecimiento. Que nosotros no tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y que para todos es malo, pero no entendemos por qué es malo. Su teoría de las mónadas explicaba que el universo está compuesto por entidades simples, indivisibles y autocontenidas. Aquí se me hace como que del átomo, como que ya sentó las bases del átomo, ¿verdad? Que eran indivisibles, simples, y que ya fue un poquito pues más allá de lo que ahorita conocemos como un átomo, me imagino. Él ideó una lengua característica,
y un cálculos ratiocinator, es decir, un lenguaje simbólico universal y un sistema de cálculo que permitieran resolver problemas conceptuales como una herramienta, un razonamiento preciso y formal, anticipado de esta manera elementos de la lógica matemática moderna y la informática. Él siempre le gustó trabajar con signos, con teoremas, con fórmulas para poder explicar lo que era los problemas o las ideas. Y bueno, ya algunas conclusiones. Dice que la corriente filosófica que defiende el poder de la razón como fuente de conocimiento utiliza un método deductivo y un método matemático. Dice que las verdades que surgían de la razón son universales y únicas. Se comenzó a cuestionar la idea de la verdad divina como un criterio de verdad para las ciencias. Ellos creen en el innatismo. En la mente del espíritu humano existen ideas preconcebidas que ya las traemos, nacidas con él, opuestas allí por Dios. Volvemos al tema que ellos no estaban tan separados de un Dios. Decían que tal vez por el miedo a la iglesia y que no los dejaba trabajar, entonces ya decían, no, pues es que sí existe un Dios, por eso es que sí lo mencionaban. Dice que tiene gran influencia por el desarrollo de la ciencia y de las matemáticas. Ya como hemos comentado, ellos eran matemáticos todos. El término racionalismo en nuestros días ha adquirido otras connotaciones, ya que se utiliza para referir a cualquier postura filosófica que otorgue a la razón un lugar central por encima de la fe, la superstición u otras formas del pensamiento. Bueno, ahí tengo algunas referencias, profesor, y esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, profesor Edson, muy interesante. Gracias por compartirnos este análisis que usted ha realizado sobre el racionalismo. Bueno, solamente si me permite comentar algunos puntos importantes. Bueno, en Descartes encontramos varias cosas que nos comentó. Probablemente hay tres contribuciones muy importantes. En el campo de la filosofía vamos a encontrar el discurso del método, sigue siendo un material de referencia, y que muy probablemente ahí encontramos el inicio o la génesis del tipo de conocimiento que hoy en día llamamos conocimiento científico. En un discurso del método, Descartes nos habla justamente sobre la construcción de un nuevo tipo de conocimiento, que ese nuevo tipo de conocimiento más adelante le vamos a llamar justamente ciencia. Y es Descartes quien contribuye a la geometría analítica, solamente para recordar esa nota histórica, tanto al desarrollo de la geometría analítica como también al desarrollo del concepto de cantidad de movimiento, que va a ser importante en el campo de la mecánica clásica, en el campo de la física. Descartes va a ser un personaje sumamente importante porque desde su filosofía, desde su ciencia, sienta las bases para un personaje posterior, que es Isaac Newton. Isaac Newton no fue citado porque Isaac Newton propiamente no se asume como filósofo, no se asume como epistemólogo. Newton es muy cuidadoso y no entra en este debate. Sin embargo, Newton va a ser en que él da ese paso tan importante en la construcción, por una parte, del desarrollo del cálculo diferencial e integral, y por otra parte, del desarrollo de la mecánica clásica. Las leyes de Newton, las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal se van a convertir en elementos fundamentales. Y saben, Newton se basa para crear las leyes del movimiento en el concepto de cantidad de movimiento de Descartes. ¿Sí? Es Descartes el que dice que la cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, y este concepto lo utiliza Newton para ver cómo cambia la cantidad de movimiento respecto del tiempo, que es lo que finalmente él va a llamar la fuerza. ¿Sí? La fuerza, que la podemos entender como la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento, y que finalmente va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero bueno, no hablo más de física porque si no transformamos el seminario, pero lo que sí quisiera mencionar en este sentido es que
la obra de Descartes va a ser fundamental para la obra de Newton. Ahora, aquí hay un personaje sumamente importante, que es Leibniz. Leibniz, que también fue citado por el maestro Epstein. Y Leibniz aparece, Newton en Inglaterra, Leibniz en Alemania. ¿Sí? Leibniz, cuando habla de estas mónadas, maestro Epstein, la mónada infinitesimal es un elemento que utiliza Leibniz para construir justamente los infinitesimos. Los infinitesimos, de hecho, si recordamos en la preparatoria o en la universidad, si han tenido la oportunidad de impartir o de tomar algún curso de cálculo, a veces algunos cursos dicen cálculo infinitesimal. No sé si han visto ese título en algún texto. Y el término infinitesimal es de infinitésimo y es de Leibniz. ¿Sí? Leibniz descubre estos números. Leibniz crea el cálculo diferencial e integral también, a la par de Newton y de manera independiente. Newton, basado en el concepto de límite, de sucesión, construye las ideas de la derivada, las ideas de la integral, que debo decirlo, estas ideas también ya existían. ¿Sí? Está el trabajo de Descartes, está el trabajo de Fermat, está el trabajo de Isaac Barrow, está el trabajo, si nos vamos mucho más atrás, de Arquímedes inclusive, hablando del concepto de área. Pero del otro lado, Leibniz habla del mismo tema, habla de los mismos conceptos, pero con un argumento distinto, los números infinitesimales. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente lo que tenemos era una visión del conocimiento creado desde Alemania, en el caso de Leibniz, una visión del conocimiento creado desde Inglaterra en el Trinity College. La historia ya sabemos más o menos cuál es el desenlace. El desenlace es que al final Newton es más reconocido por el trabajo. ¿Sí? Al final la Royal Academy de Londres, la academia, la sociedad londinense de matemáticas, envía una carta a Leibniz donde le nombra básicamente un falsificador de la obra del cálculo y de poca relevancia. Y claro, debo decir con esto que el presidente de la Royal Society of Mathematics era Isaac Newton, Sir Isaac Newton ya. O sea, su contrincante. Fue controversial porque además en los siguientes años la obra de Newton tuvo un gran despegue. La obra de Leibniz quedó un poco más atrás. Pero ya en el siglo XX, la obra de Newton pudo completarse con los trabajos de Abraham Robinson en la Universidad de Princeton, más o menos por los años 50. Y hoy en día sabemos que inclusive el análisis, llamado así, análisis no estándar, ¿sí? Es un análisis que nos ofrece algunos elementos muy interesantes para revisar conceptos de derivada, de integral, de fundamentación matemática del cálculo, ¿no? A la par del método o de los métodos de cálculo desarrollados por Isaac Newton. Entonces, hoy en día podríamos decir que ya no hablamos solamente del cálculo de Newton, sino que hablamos del cálculo de Newton y de Leibniz, ambos personajes con la misma importancia. Poco a poco se le ha ido haciendo justicia. Ahora, el trabajo de Leibniz también es relevante no solo en las matemáticas, también en la filosofía, y hubo algo que comentó el profesor Edson muy interesante. También en el campo de la... decirles que Leibniz era abogado. Y en sus tiempos libres, el creador del cálculo estudiaba matemáticas.
Leibniz era abogado. Y entonces Leibniz hace un tratado sumamente interesante sobre la justicia. Sobre la justicia. Y en su tratado sobre la justicia incluye el uso de la lógica matemática como un método para analizar, por ejemplo, las normas en el campo social. Este trabajo de Leibniz va a ser muy significativo porque con el paso de algunos siglos más adelante, otros juristas van a seguir esta metodología y va a surgir todo un campo de conocimiento que hoy en día se llama la lógica jurídica, ¿sí? O la filosofía del derecho, ¿sí? Entonces, bueno, realmente en cada uno de estos autores realmente podemos encontrar una historia interesante, una contribución interesante. Spinoza, Baruch Spinoza, también con un trabajo interesante, por un lado en el campo de las matemáticas, por otro lado en el campo de la ética. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen todos ellos en común? Una visión ya de un conocimiento mucho más parecido a lo que hoy en día llamamos ciencia. Probablemente podríamos completar esta visión racionalista integrando a Galileo, que no apareció en la presentación, pero Galileo también va a dar elementos sumamente importantes. Después del discurso del método, presentar la noción, si ustedes se acuerdan, de método para construir el conocimiento, que es lo que después, hoy en día, todavía en los libros de educación primaria, en los libros de educación secundaria, los niños aprenden como el método científico o los pasos para construir conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradecemos ampliamente lo que nos han compartido. Y nos da mucho gusto que también ya esté con nosotros la maestra Nelly Rodríguez, que nos va a estar acompañando en las sesiones también de este programa de doctorado. Bienvenida, maestra. Muy bien. Profesor, Una pregunta, doctor. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿Galileo va antes de todos estos o después? O sea, como en línea de tiempo. Claro, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Galileo esencialmente va, el año que muere Galileo, nace Newton. No estoy diciendo nada más, solo es una coincidencia, ¿sí? El año que muere Galileo, nace justamente Isaac Newton. Newton, desde luego, utiliza parte del trabajo de Galileo, ¿sí? Newton utiliza parte del trabajo de Galileo. Y lo que sí podríamos decir es que cuando se genera el debate entre Leibniz y Newton, este sí es un debate al mismo simultáneo, digamos, ambos viven, ¿sí? De hecho, ambos intercambian cartas, ¿sí? La respuesta de estas cartas, que hoy en día aparecen particularmente en el Museo de Leipzig, de la Universidad de Leipzig, en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, hacen quedar un poco mal a Newton, porque la lectura de estas cartas hacen ver a un Newton, que por cierto, Newton era más joven que Leibniz en esta época, ¿sí? Pero Newton fue joven y muy rápido fue Sir Newton, ¿sí? Newton tuvo un impulso impresionante y claro, esto se debe a la aplicación que tuvo su obra, ¿sí? Prácticamente el mundo occidental conoció los principios filosóficos, los principios matemáticos de filosofía natural como una de las obras más importantes de la historia, ¿sí? Y estos principios matemáticos de filosofía natural de Newton van a darle un gran prestigio, no solamente a Newton, sino a la Universidad de Cambridge, al Trinity College y digamos, a la sociedad inglesa, ¿sí?
Entonces, Newton va a ser un personaje sumamente importante. Sin embargo, Newton no necesariamente se encarga de hacer una reflexión de la importancia de su obra, y mucho menos una reflexión filosófica. Es decir, él se dedica primordialmente a hacer un trabajo en matemáticas y en lo que hoy en día llamamos física. ¿Sí? Van a ser otros autores posteriores quienes finalmente van a aplicar la obra de Newton y también van a analizar la repercusión de la obra de Newton. Eh, bueno, por mencionar, espero haber contestado, maestra Claudia, su pregunta. El maestro Edson tenía una pregunta. Maestro Edson, o un comentario. Adelante también, por favor. Sí, sí, profesor, gracias. Nada, era algo similar a lo de la maestra, que si eran contemporáneos, Galileo también con todos ellos, pero ya, ya quedó resuelta, contestada. Gracias, profesor. A usted, muchas gracias. De hecho, quiero decirle solo un dato adicional de este intercambio de cartas. ¿Sí? Leibniz descubre el concepto de trabajo en la física. ¿Sí? El trabajo, ¿sí?, entendido justamente como la capacidad que se puede tener sobre un objeto para moverlo con una determinada fuerza en una determinada distancia, o una fuerza que logra hacer un determinado desplazamiento en un objeto. ¿Sí? Entonces, esta noción de trabajo, ¿sí?, la conoció Newton. Y Newton tuvo la posibilidad de elegir si tomar esta obra de Leibniz o tomar la obra de Descartes sobre la cantidad de movimiento para fundamentar sus leyes del movimiento. Y ya se había citado, para ese entonces ya se había citado la controversia sobre el cálculo diferencial e integral. Newton decidió tomar como fundamento el trabajo de Descartes y evitar consultar la obra de Leibniz. Bueno, casi 100 años después, creo que un poco más de 100 años después, Arrhenius toma el trabajo de Leibniz y con el trabajo de Leibniz logra llegar a lo que hoy en día conocemos como la ley de conservación de la energía. Y de esa ley de conservación de la energía se desprende las ideas iniciales que había tenido Newton también. Es decir, llega al mismo resultado que Newton hubiese llegado si hubiese tomado en consideración el trabajo de Leibniz. Pero se da este conflicto personal y Newton decide no considerarlo. Entonces, bueno, es un ejemplo interesante de cómo también en la ciencia se puede vislumbrar este sentido de competencia. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, si ustedes me permiten, vamos a continuar con nuestro seminario. Ahora me gustaría presentar para ustedes. Hemos hablado un poquito, nos hemos introducido un poco a algunas corrientes epistemológicas y yo les agradezco mucho a todos ustedes que han podido investigar. Pero, ¿qué ocurrirá cuando nosotros tenemos ahora una corriente epistemológica y nos preguntamos sobre esa corriente, sobre las creencias, específicamente sobre las creencias? Pues podemos preguntarnos si el conocimiento lo podemos entender como una creencia verdadera, justificada. De hecho, si nosotros recordamos, esta era una de las tres condiciones que nosotros establecíamos para el conocimiento.
que fuese una creencia, que fuese verdadero y que pudiéramos justificar esa creencia. Entonces, una manera breve de decirlo es decir que el conocimiento lo podemos entender como una creencia verdadera justificada. Bueno, si asumimos este hecho, entonces nuevamente se plantean problemas sobre el posible conocimiento. Una de ellas es, ¿qué es lo que nos permite justificar nuestras creencias? ¿Cómo nosotros justificamos nuestras creencias? Y aquí hay varias respuestas. Una respuesta que no nos gusta a muchos, pero que es ampliamente aceptada, es que las creencias básicas no requieren justificación. ¿Sí? E insisto, recordemos que la epistemología incluye el análisis de todo tipo de conocimiento. Una parte de ese conocimiento es científico, pero no todo el conocimiento es científico. Entonces, ahora voy a hacer referencia a algunos tipos de conocimiento que no necesariamente son científicos. Bueno, hay quienes asumen que no es necesario justificar las creencias. ¿Por qué? Porque las personas pueden tener creencias básicas. Y esas creencias básicas esencialmente se basan, se fundamentan en la experiencia. ¿Sí? Esta manera de pensar las creencias se llama fundamentalismo. Es una manera de verlo. Otra manera de verlo es asumir la idea de que las creencias se justifican porque pertenecen a un sistema de creencias que es un todo. Y entonces, en el sistema de creencias, unas justifican a las otras, todas se justifican entre sí, pero no de manera aislada, sino en conjunto. A esta manera de justificar las creencias le llamamos coherentismo. ¿Sí? Entonces, veamos, por favor, que tenemos nuevamente, dos perspectivas. ¿Sí? Una perspectiva, voy a dejar de compartir para explicar, que le llamamos la perspectiva fundamentalista, ¿sí? Y que se basa esencialmente en la idea de decir, bueno, yo asumo la creencia de algo desde mi experiencia y entonces no lo cuestiono. ¿Sí? Desde esta mirada vamos a encontrar a muchas creencias de corte espiritual y muchas creencias de corte religioso. ¿Sí? La mayoría de las personas que tienen una creencia de corte espiritual o religiosa difícilmente cuestionan esa creencia religiosa. Casi no hay un cuestionamiento sobre Dios, sobre las vírgenes, sobre los santos, sobre los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Casi no se da ese cuestionamiento. Bueno, quienes asumen la idea de que su creencia se basa inívocamente en su experiencia como una experiencia básica, son entonces fundamentalistas. Pero hay quienes tratan de dar otra justificación, una justificación basada más en un sistema de creencias, y ese sistema de creencias consiste en una serie de reglas que pueden ser éticas, morales, religiosas, que en sí buscan, en muchas ocasiones, en muchos grupos religiosos, el buen comportamiento o tener una buena vida en las personas. Y entonces asumimos que la justificación de nuestras creencias se basa en ese sistema de creencias. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar estas dos perspectivas, tanto la perspectiva fundamentalista como la perspectiva coherentista. ¿Sí? Históricamente, ¿sí? Históricamente la perspectiva fundamentalista ha tenido o ha representado un costo histórico de vidas importante.
porque en el ala fundamentalista generalmente hemos encontrado aquellos grupos más radicales sobre la manera de vivir y sobre en qué creer. ¿Sí? Hoy en día, en el mundo, existen todavía grupos islámicos, por ejemplo, árabes, con una visión estricta, sumamente estricta sobre la forma de vida. Y que no solamente es estricta, sino que además asumen que es la única forma correcta de vivir. Y ahí es cuando la situación radical es sumamente sensible, cuando son los únicos que tienen la verdad, porque no aceptan ningún nivel de tolerancia. Bueno, ahora lo observamos en estos últimos años en los grupos islamistas, pero sería inapropiado solamente mencionarlos a ellos sin mencionar a la Iglesia Católica y Cristiana, que durante muchos años persiguió a todos aquellos grupos de pueblos que eran conquistados, aquellas civilizaciones que eran conquistadas y transformadas a la fe a través de la violencia, del asesinato y del abuso. Entonces, este tema de las creencias, como ustedes pueden observar, es un tema siempre sumamente complejo. Bien, voy a volver a compartir con todos ustedes. Entonces, hay varias maneras justamente de hablar desde esta perspectiva. Otra pregunta importante es, ¿cuándo nosotros nos preguntamos sobre la verdad? ¿Sí? ¿Cuándo podemos decir que una creencia es verdadera? ¿Sí? Una respuesta muy común es decir que una creencia es verdadera cuando esta creencia corresponde con la realidad. ¿Sí? Entonces se da cierta concordancia, voy a llamarlo yo así, cierta concordancia entre pensamiento y realidad. Es decir, lo que pienso es real. ¿Sí? A esta manera de interpretar el conocimiento le llamamos correspondismo. Corresponde. ¿Sí? Y claro, a pesar de que esta idea entre que hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad parece muy interesante, pues esta teoría de la verdad que estoy citando ha sido ampliamente cuestionada. ¿Sí? Porque implica entonces la aceptación de una realidad distinta del pensamiento para que haya correspondencia. ¿Sí? Y entonces, al menos hay una corriente que nos dice que no hay una realidad que sea independiente del pensamiento, que es el idealismo. ¿Sí? Entonces, muchas personas no aceptan esta noción de verdad porque implicaría justamente coincidir con el idealismo. Otra manera de ver a la verdad es asumir que la verdad se da más bien como una coherencia. ¿Sí? Pero también esta otra manera de ver a la verdad ha sido ampliamente cuestionada. Y por cierto, aprovecho para compartirles que hace un par de años estuve escribiendo sobre esto. Escribí un libro que se llama Epistemología, Conocimiento y Creencias, una reflexión sobre nuestras creencias y conocimientos, que está disponible en Google Play Books, también en Amazon Books. Alguna parte de lo que hemos platicado en este seminario corresponde justamente a este libro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a la verdad? ¿Sí? Pues vamos a ver un poco más adelante
que hay otros métodos, además de ver a la verdad como una coherencia o además de ver a la verdad como un correspondiismo. ¿Sí? Hay otras maneras de definir justamente a la verdad. Y alguien quien hizo un análisis de esto fue Ramón Shirao, en un extraordinario libro que les recomiendo a todos ustedes. Se llama Una introducción a la historia de la filosofía. ¿Sí? En este libro de Ramón Shirao, que publicó en 1990, ustedes van a poder conocer no solamente epistemología, sino también filosofía y sino también historia. ¿Sí? Un libro sumamente útil con las corrientes más influyentes hasta los años 90. Y Ramón Shirao hace un trabajo muy interesante, porque él hace un trabajo por nosotros. Él revisa, lee muchos autores, ¿sí? Y trata de clasificar las corrientes epistemológicas. Veamos que nosotros ya hemos empezado a hacer como una especie de clasificación, pero esta clasificación con la que nosotros empezamos es toda una clasificación todavía burda, en el sentido en que aún se puede clasificar mejor. Y entonces, el día de hoy vamos a terminar empezando a estudiar la clasificación de Shirao y vamos a continuar la siguiente clase revisando un poco más sobre su clasificación. Me gustaría terminar el día de hoy comentando al menos 2 o 3 de los elementos de su clasificación. Él, por ejemplo, clasifica las corrientes epistemológicas considerando el origen de sus ideas. ¿Sí? Y él las clasifica en 2 tipos, considerando este criterio, el origen de sus ideas. El innatismo, que nos dice que las ideas existen en la conciencia, ¿sí? Ya en acto, en potencia, desde que nosotros nacemos. Y entonces conocer finalmente es desarrollar, es revelar las ideas que ya tenemos, así como lo decía Sócrates. Sócrates en la mayéutica decía que nosotros ya teníamos el conocimiento, pero que era necesario que el maestro nos hiciera buenas preguntas para que nosotros buscáramos la respuesta en nuestro interior. Sócrates coincide con este innatismo, pero también coincide Platón, también coincide San Agustín. Inclusive en la Edad Media, San Anselmo, San Buenaventura van a coincidir. Y en cierta medida, en el racionalismo moderno, Descartes, Spinoza y Leibniz también van a ser coincidentes. Pero hay quienes tienen una opinión distinta. Hay quienes dicen, no, el origen de las ideas se da a través de ese intercambio que vive el ser humano con su experiencia sensible. Es decir, las ideas surgen a través de la interacción que tenemos con el medio. Esta es la visión empirista. Y esto aparece en la obra de Protágoras, de Epicuro, de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, de John Locke, de George Berkeley, de David Hume. También aparece en las obras de Charles Peirce, de James y de John Dewey. Todos estos autores tienen esta mirada del empirismo. No son las únicas 2 visiones. Porque Shirao dice, también hay un criticismo. ¿Quién genera ese criticismo? Immanuel Kant. Kant, uno de los filósofos alemanes más importantes de todos los tiempos, dice, hay un problema con el origen de las ideas. ¿Saben por qué? Porque es indemostrable. Porque no podemos saber de dónde vienen las ideas. De hecho, no tiene sentido valorar de dónde vienen las ideas, sino lo importante es analizar las ideas que están en nuestra conciencia. Eso es para Kant lo importante. Y tenemos el realismo moderado.
La cuarta corriente de pensamiento. Las ideas provienen de la experiencia, sí, pero tienen un valor universal. Esto lo podemos ver en la obra de Aristóteles de Estaquira, una ciudad griega, y Santo Tomás de Aquino. Entonces, veamos por favor, ahí tenemos, desde el origen de sus ideas, tenemos 4 corrientes: innatismo, empirismo, criticismo, realismo moderado. Ahora, también tenemos con respecto a los modos de conocimiento. Ya algunos de ustedes habían hablado un poco de la palabra deducción, de la palabra inducción. A ver, pero yo quisiera ser un poquito más preciso, ¿sí? Una deducción la vamos a entender cuando una proposición es una consecuencia lógica de un conjunto de premisas. ¿Qué significa esto? Que esa proposición es necesariamente y suficientemente implicada por un conjunto de premisas. Eso significa una deducción. ¿Qué significa entonces una inducción? Significa que considerando un conjunto finito de casos con respecto a una propiedad, podemos generalizar esa propiedad a los demás elementos de un determinado conjunto, siempre y cuando ese conjunto satisfaga determinadas condiciones. O sea, no quisiera que nos quedáramos de esta idea que va de lo particular a lo general, inducción, y de lo general a lo particular, la deducción. No necesariamente es que esto esté mal, pero ya en un nivel de posgrado vamos a ser un poquito más precisos. Bueno, desde modos de conocimiento, la filosofía deductiva nos ofrece la idea de que se considera el razonamiento filosófico como el paso de lo necesario a lo suficiente. ¿A través de qué? A través de juicios necesarios. A través de juicios necesarios. ¿Quiénes ven esto? Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel. Filósofos medievales como San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus. Estos últimos, San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, Duns Scotus, tienen una característica especial. Ellos dicen, sí, el razonamiento se da, pero siempre y cuando ese razonamiento esté al servicio de la fe. Y después tenemos las filosofías inductivas, que son en general filosofías empiristas, que asumen que el conocimiento es inductivo. ¿Quiénes aparecen ahí? Roger Bacon, Francis Bacon, y algunos, muchísimos pensadores que han construido el conocimiento científico del siglo XVIII hacia acá, que comúnmente les llamamos positivistas. Y que se les llaman positivos por Augusto Comte, que fue el primero que habló del conocimiento positivo para hacer referencia al conocimiento verdadero. Eso es lo que significa el conocimiento positivo. El conocimiento que es verdadero y que es reproducible, una de las características del conocimiento científico. Y segundo, el conocimiento humano se forma por inducción a través de los datos sensibles para llegar a las ideas abstractas. Lo decía Epicuro en la época griega, lo dijo George Berkeley y lo dijo también David. Entonces, por modos de conocimiento, el conocimiento puede venir desde una filosofía deductiva, pero también puede venir desde el intuicionismo. Porque el conocer
es algo inmediato. Aunque no conozcamos todo, aunque solamente conozcamos una parcialidad, pero el conocimiento también viene de la inmediatez. El conocimiento también viene, pues, de la intuición, de esa intuición sensible. Y esa intuición aparece, es valorada en muchos momentos. Es valorada desde Epicuro, hablando de la sensibilidad, pero también cuando se habla desde aquella época de los autores románticos, como Rousseau, pero también de la intuición racional, porque también a veces en la ciencia, por ejemplo en las matemáticas, en el arte, decimos que hay intuición, como en Descartes, en Bergson. Entonces, también a veces el conocimiento se construye bajo esta mirada desde la intuición, desde el intuicionismo. También aparece el misticismo. Veamos, por favor, muy especialmente en estos últimos dos ejemplos que no son de corte científico. Pero recordemos que la epistemología involucra estudiar todo el conocimiento y solo una parte del conocimiento será conocimiento científico. El misticismo, que es la forma religiosa del conocimiento de Dios, que en algunos casos lleva a una totalidad fusión impersonal con la divinidad, como lo decía Plotino, y como lo dicen algunas creencias religiosas. Dios está en todos. Todos son hijos o somos hijos de Dios. O Dios es nuestro Padre. Esta visión mística. Pero también otra visión es aquella donde hay cierta individualidad personal. Dios no está en todos. Dios es Dios. Tal vez yo soy su hijo, pero Dios es Él, no yo. ¿Sí? Y cerramos con el fideísmo. El fideísmo que sostiene que el único conocimiento de Dios, su existencia y sus atributos es alcanzable mediante la fe. Y si la única manera que tengo de conocer es mediante Dios, entonces renuncio a la razón. Se renuncia a la razón para conocer a Dios, porque a través de Dios obtengo el conocimiento. Dios es el saber. Dios es el saber. Y la manera de saber es a través de la fe. Entonces renuncio a la razón. Y esto lo podemos ver en los trabajos de Tertuliano, de Unamuno o de Kierkegaard. Entonces, veamos que el día de hoy hemos hablado de dos criterios y tan solo estos dos criterios para clasificar las corrientes epistemológicas nos hacen observar nuevas corrientes epistemológicas. ¿Sí? Esta es una de las razones por las cuales el campo de la epistemología es un campo sumamente amplio. Bueno, me gustaría detenerme en este punto y entonces preguntarles a ustedes si tenemos alguna duda, tenemos alguna pregunta de esto último que hemos estado platicando o de todo lo que se ha tratado en la clase. Adelante, por favor, con toda confianza, es su espacio. Muy bien, maestro Edson, adelante, por favor, si es tan amable.
Sí, gracias, profesor. Pues sí, ya quedó un poquito más claro el tema y sí estaba errado en el tema del deductivo, ¿verdad? Inductivo. Yo lo miraba desde el punto de vista de la forma de que gracias a estos personajes se conocía el método científico, pero bueno, de tema filosófico, pues sí es totalmente diferente, ¿verdad? A lo que, bueno, es algo similar, pero bueno, es parte pues del conocimiento, no tanto como lo conocemos ahorita, sino parte ahora sí que de la epistemología, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahorita claro, se está quedando un poquito más claro que sí, pues es la verdad que sí está confuso, pero bueno, ya se están aclarando varias cosas. En el tema de la clasificación, pues sí, se hace muy interesante y que realmente, pues todos parten bueno, ahorita lo que estamos viendo, todos parten de un Dios, ¿verdad? Y de las ideas innatas para crear el conocimiento. Más o menos así es como le entiendo, profesor. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, profesor Edson. En efecto, sí, esta es una postura, pero como vimos, hay otras posturas, pero desde luego, esta es una postura. La idea de que eh, desde el nacimiento, nosotros desarrollamos, tenemos nuestras ideas. Hay muchas maneras de analizar el origen del conocimiento, como podemos ver. Y claro, ahora estamos hablando de epistemología en general, pero muy seguramente en la siguiente clase van a poder identificar algunas de estas epistemologías como base de algunas de las epistemologías que son utilizadas en el campo educativo, ¿sí? Que finalmente es el campo que en lo particular va a ser de nuestro principal, interés, ¿sí? Muchas gracias, profesor Edson. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Maestra Claudia, maestro Esteban, maestra Itzel, maestra Nelly. Maestro Esteban, sí, adelante, por favor. Bueno, he leído más de una vez que la gnoseología estudia al conocimiento en general y Sí, que la epistemología solamente al conocimiento científico. En lo que acaba de discursar, usted menciona que la epistemología o lo que estudia la epistemología, no todo es conocimiento científico, no todo pues es el conocimiento científico. Entre ellos se mencionó los últimos dos, que es la parte del misticismo y el fideísmo. claro que sí. Esta es una pregunta muy interesante. Gracias por hacerla, profesor Esteban, porque, a ver, voy a clarificar. En varios campos del conocimiento ocurre lo mismo o algo muy semejante. El término epistemología como campo de conocimiento, tiene apenas poco menos de 3 siglos. Digamos, hace poco menos de 3 siglos que si el profesor Edson termina el doctorado y después se dedica los siguientes 20 años a estudiar epistemología, a investigar en epistemología, lo vamos a citar como epistemólogo. Bueno, para ser un epistemólogo, hace apenas, cuando máxime 3 siglos, que surge el término. Sin embargo, al mismo tiempo, la epistemología, no como campo de conocimiento, sino como el cuestionarse sobre el origen del conocimiento, la epistemología en lo general surge desde la antigüedad, ¿sí? Y esto conlleva justo a este punto, al punto de que hoy en día, cuando hablamos de epistemología como epistemólogo, hace principal referencia a aquella persona que busca construir teorías del conocimiento científico. En efecto, es correcto, ¿sí? Dejando de lado
aquellas teorías del conocimiento que hay del siglo XVIII hacia atrás que no son de corte científico. Sin embargo, digamos, la epistemología no como campo de conocimiento, no como campo de especialidad, sino desde su origen, es sumamente antigua. Nos ocurre algo muy semejante a cuando preguntamos, ¿Galileo era científico? Y uno podría opinar rápidamente, sí. ¿Copérnico era científico? Sí. Pero el filósofo de la ciencia es más exigente que nosotros y nos dice, profesor Jesús, cuidado, porque el término de ciencia surge después del siglo XVIII. Entonces, todas las personas que hicieron algo parecido a la ciencia antes del siglo XVIII no son científicos. No es correcto llamarles científicos. Eran filósofos naturales, que era lo más parecido a hacer ciencia, pero no eran científicos. Entonces, nos pasa algo muy semejante. Del siglo XVIII hacia acá, los epistemólogos hacen teorías del conocimiento científico, ¿sí? Y solamente seleccionan las teorías del conocimiento científico, ¿sí? Los nociólogos, en lo general, incluyen todas las teorías, pero aquí ya estamos hablando como de dos campos de especialidad. Sin embargo, el término epistemología es mucho más antiguo que del siglo XVIII. Viene desde antes, ¿sí? Inclusive, aquí hemos utilizado el término epistemología, pero el término de doxa, o de doxástica, ¿sí? El término doxástico que proviene de la idea de conocimiento, pero un conocimiento que proviene, ¿sí?, desde el conocimiento popular. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas, hay dos áreas específicas muy ligadas a la epistemología que se especializan en la construcción del conocimiento. La lógica, que le vamos a llamar la lógica epistémica, y la lógica doxástica. Y son dos lógicas que tienen cierta conexión, son complejas, debo anticiparlo, son lógicas no clásicas. Una lógica que se basa en los sistemas de creencias que creamos. Cómo el ser humano crea sistemas de creencias para dar certidumbre a las decisiones que toma. Y la otra consiste en que esos sistemas no son de creencias, son sistemas de conocimientos. Y son sistemas de conocimientos que pueden ser ahí sí de diferentes tipos, inclusive algunos hasta de corte cultural. Cosa que es muy interesante. Son temas sumamente interesantes. Pero sí, esto se debe a este aspecto que comentó profesor Esteban, al hecho de que el campo de conocimiento especializado en la epistemología surge mucho después que el estudio de la propia epistemología o el estudio del propio conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros escribimos Jean Piaget, ya Piaget aparece epistemólogo, ¿sí? Si escribimos Humberto Maturana, ya aparece epistemólogo, ¿sí? Porque ya se consideró como un campo de conocimiento, ¿sí? Particularmente. Pero sí, esta es la diferencia que usted ha dicho desde el punto de vista de campo de conocimiento que usted ha comentado es correcta. La nociología estudia el conocimiento en lo general y la epistemología toma parte únicamente del conocimiento científico, ¿sí? Y claro, a la epistemología que nosotros nos estamos refiriendo en este momento se parece un poco más a la nociología, ¿sí? Solamente que la perspectiva que estamos tratando de ver es desde la historia, ¿sí? Desde una perspectiva histórica. Por eso es que hemos tomado tantos personajes, ¿no? Como campo de conocimiento, habríamos comenzado hablando más un poco sobre el conocimiento científico y después únicamente el tipo de conocimiento que asumimos como ciencia. Pero acá vamos a ver que vamos a incluir otros tipos de conocimiento que no son científicos.
Y alguien dirá, ¿y por qué los incluimos? Porque resulta que la educación es una de estas áreas del saber que no necesariamente es conocimiento científico. El campo de trabajo de la educación es suficientemente amplio que en algunas ocasiones es ciencia, pero en otras ocasiones no lo es. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque a pesar de que en muchas ocasiones se habla directamente de una ciencia educativa o de ciencias educativas, siendo uno suficientemente precisos, podemos ver cómo la ciencia educativa no siempre es ciencia. Es decir, no todo el conocimiento educativo finalmente es un conocimiento científico, ¿sí? Es decir, el conocimiento educativo puede ser científico, pero también puede no serlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abordamos el conocimiento desde una perspectiva científica, eso se va a parecer a una epistemología, a la ciencia, pero también hay otros abordamientos en la educación que se alejan completamente desde esa perspectiva, ¿sí? Las discusiones que hay en el Congreso de la Unión sobre las reformas educativas, que forman parte de la discusión de la política educativa, la mayoría de las veces se aleja completamente del campo o de la mirada científica de la educación. Entonces, eso hace, ellos también crean conocimiento, pero de otra forma, no desde una perspectiva científica, ¿sí? No estoy diciendo con esto que no cuenta lo que hacen nuestros funcionarios públicos, que deberíamos de ser más críticos con ellos, debo comenzar por eso. Pero esto ya será una conversación de otro seminario cuando con su profesor de política educativa lo estudie. Pues muchas gracias. Espero haber contestado, maestro Esteban. Muchas gracias a todos Gracias, ustedes. doctor. Les agradezco mucho su atención y deseo que tengan una extraordinaria noche. Nos vemos el próximo viernes. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, compañeros. Muy Hasta buena luego. noche. Buena Nos noche. vemos, buenas noches. Bien. Hasta luego. Buena noche. Que descansen. Hasta luego, Buena noche. profesor. Gracias. Que la pasen bien. Buena noche.